caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno. Y en esta noche de exaltación, gloria a nuestro Dios, venimos a decirle: Padre, qué bueno ha sido con cada uno de nosotros. Así que yo le invito a usted, amigo, hermano, que estás ahí en tu casa, en tu lugar, cerrar tus ojos y entregar este tiempo en la presencia de Dios y decirle: gracias por este día, Dios, que tú me has guardado, que tú me has cuidado, donde me has bendecido. Y entregamos este tiempo de alabanza, este tiempo de palabra delante de ti, porque en tus manos estamos completamente seguros. Y venimos a adorarte, venimos a cantarte, venimos a exaltarte. Así que, amigos, hermanos, levanta tus manos ahí donde estás y dile al Rey: y caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, Dios. Solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Eres mi redentor.
cielos. Hoy santificamos tu nombre en alabanza. Hoy santificamos tu nombre a través de la adoración, porque tuya es la gloria, tuya es la gloria, Señor, tuya es la gloria, tuya es la gloria. Y yo solo sé adorarle, que yo soy su hijo y él es mi padre, y mi padre me ama. Se levanta una atmósfera de familia, una atmósfera donde los ángeles empiezan a abrazar a sus hijos, una atmósfera de adoración donde nos humillamos ante ti al adorarte, al exaltarte. Y hoy somos libres, y ya no soy un esclavo del temor, y yo soy hijo de Dios. Dile, ya no soy, y ya no soy un esclavo del temor, y yo soy hijo de Dios, y yo soy hijo de Dios. Y dile, yo soy hijo de Dios. Confiésalo esta noche. Y yo soy hijo de Dios. Una vez más, y dile, yo soy hijo de Dios. Tú eres nuestro Dios altísimo y sublime, Padre eterno, Príncipe de paz. A ti entregamos nuestros corazones, a ti entregamos nuestras vidas, para que obres, Maestro, para que nos santifiques en tu verdad y puedas obrar a través de nuestras vidas tu santa y perfecta voluntad. Te adoramos, te amamos, porque tú eres simplemente Dios sobre todos los dioses. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones, familia de la fe. Me gozo en nuestro Señor porque Él está contigo, y creo que te ha bendecido como me ha bendecido a mí. Así que te digo muchas gracias por sacar este tiempo especial para adorar y para escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que ahí te quiero invitar a que nos unamos en oración y invocar el nombre de nuestro Dios para pedir la bendición de su bendita palabra. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Hoy podemos decir, Señor, venga a tu reino a nuestras vidas. Queremos hacer tu voluntad, no la de nosotros. Por eso nos acercamos a ti confiadamente,
y entramos al trono de la gracia y pidiéndote, Señor, suplicándote que tu Espíritu Santo obre conforme a tu santa y perfecta voluntad. Endereza nuestros pasos, abre nuestro entendimiento y quita y arranca todo lo que tengas que quitar de nosotros, porque aquí a tus hijos oímos tu voz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amigo y familia de la fe, te quiero invitar a que abras la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo número 16. Solamente vamos a leer este versículo y vamos a leer la palabra de Dios, porque escrita está: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Qué tal si lo volvemos a leer? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Amén. El tema de esta gran oportunidad es: no contemplemos más el pecado. Y acabamos de leer las Sagradas Escrituras, y aquí encuentro que Dios, el Dios de amor, nos habla con autoridad, nos habla con voz de poder. Y busqué otra versión, y ¿sabes qué encontré? Y con esa voz de autoridad dice: dejen ya de pecar, dejen ya de hacer lo malo. No quiero ver más su maldad. Es nuestro Dios, un Dios de amor, pero es un Dios de autoridad. Y como es un Dios de autoridad, nos habla con amor. Porque oye, amigo y hermano, el pecado es un tema que tú y yo, y es una palabra muy frecuente en nosotros. Es muy frecuente en una prédica, es muy frecuente en la Biblia. Pero a veces de tanto mencionarlo y escucharla, podemos perder el verdadero sentido de la palabra pecado. Por eso el Espíritu Santo nos quiere redarguir, nos quiere confrontar a través de esta palabra pecado, y que tú y yo verdaderamente le demos el valor y el sentido que tiene la palabra pecado. Porque oye, amigo y hermano, el pecado no es un juego, el pecado no es un juguete, el pecado no es un buen amigo, el pecado no es un buen aliado, el pecado no es un ejemplo a seguir. El pecado es el enemigo más peligroso que tú y yo tenemos. Oye, te lo repito de nuevo: el pecado es el enemigo más peligroso que tú y yo poseemos. Por eso es de prestarle atención. Por eso es de tener cuidado cuando estemos hablando, cuando estemos aún enfrentados al pecado. Porque es tan peligroso que cuando el pecado llega a nuestras vidas, cuando nosotros le abrimos puertas al pecado, el pecado es tan peligroso que cuando el pecado llega, lo bueno lo degenera. Vuelvo y te lo digo: cuando el pecado llega, a lo bueno lo degenera. Cuando el pecado llega, todo lo destruye. Cuando el pecado le abrimos puertas, el pecado todo lo convierte en cenizas. El pecado divide,
El pecado separa y el pecado mata. Por eso, si te hablo desde los comienzos de la Biblia dice que Satanás era un querubín hermoso. Y la Biblia dice que cuando en él se halló maldad, empezó la destrucción. De algo bueno se degeneró. O sea, de este ángel hermoso, de este ángel perfecto, pasó a ser algo imperfecto, algo degenerado, porque el pecado llegó a él. Y si decimos también de nuestros padres Adán y Eva, el pecado llegó a ellos y destruyó la relación que había de padres a hijos, convirtiéndonos en solamente creación. Y si hablamos de nuestros padres Adán y Eva, ¿cómo nos separamos de nuestro Dios? ¿Cómo permitimos que el pecado entró en nosotros y solamente quedamos divididos con nuestro Padre Celestial? Y tú ya sabes lo que pasó, que nuestro Padre, a través de este enemigo llamado pecado, la tierra fue maldita y fuimos expulsados del huerto del Edén. Por eso te estoy invitando en esta oportunidad que le prestemos cuidado a ese enemigo llamado pecado. Es tan peligroso que el pecado nos desfigura. Recuerda que dice la Biblia que a Caín su semblante cambió. Y lo más triste es, y es tan peligroso esto que se llama pecado, que nosotros, cuando empezamos a practicar el pecado, perdemos lo más hermoso que nuestro Dios nos regaló, y es perder la imagen y semejanza de Él. ¿Todo por qué? Por aquello que se llama pecado. Y nos desfigura porque Caín se desfiguró y perdió en ese momento lo hermoso que tenía, la imagen y semejanza de Dios, de un Dios santo que no comete pecado, y se convirtió en ese rostro desfigurado en un asesino, asesinando a su propio hermano. Por eso nos desfigura. ¿Qué tal si te hablo de un drogadito? Desfigura su rostro, destruye su cuerpo, sus emociones, su estado moral, su estado físico. Por eso mira el alcance que trae el pecado. ¿Qué tal si te hablo de Judas? Traicionó a su amigo. ¿Qué tal también si te hablo de las consecuencias que trae el pecado de un hombre llamado Sansón, de un hombre habilidoso en la guerra, diestro para asesinar a los enemigos? Después del pecado, ¿cómo quedó? Ciego y siendo la burla de todo un pueblo. El pecado, también te quiero hablar del rey Usías. Este rey no obedeció, no se sujetó e hizo lo que solamente le correspondía a los sacerdotes. Y él tomó esa labor, y la Biblia me cuenta que él terminó su vida leproso. Un hombre Acán, un hombre que dice la Biblia que se dejó llevar por la codicia, y en su codicia tomó oro, plata, dinero y un manto de Babilonia. Esto era costoso. ¿Y cómo terminó? A través de abrir las puertas a ese gran enemigo llamado pecado. La Biblia dice que él terminó, él, sus hijos, sus hijas, sus asnos y todo lo que tenía, todo lo que poseía,
lo apedrearon y luego fue quemado. La Biblia nos advierte de las grandes consecuencias del pecado. Por eso empecé diciéndote que Dios por amor nos enseña. Y por amor nos dice: ya no peques más, ya deja de hacer lo malo, ya no quiero ver más tu maldad. Porque mira las consecuencias que trae el pecado, el alcance que llega al pecado, cómo terminamos tú y yo haciendo pecado. Por eso ese Dios bueno nos advierte de las grandes consecuencias de hacer pecado, de las grandes consecuencias de abrir las puertas a la palabra pecado. Pero nuestro Dios, así también como castiga grandemente el pecado, te quiero alentar que a los valientes, esforzados, Dios nos premia con gran galardón. Pero no podemos pasar por alto que el pecado es un gran mal. El pecado es algo dañino. Y quiero redundar la idea: el pecado es la peor tragedia que el hombre puede tener. Óyelo bien, la peor tragedia es caer en la tentación del pecado. Porque el pecado tiene tanto alcance que va a llegar a gobernar en la totalidad nuestras vidas. Va a tener dominio absoluto de nuestras vidas. Y nos va a llegar a tal punto de encadenarnos, de atarnos, de hacernos esclavos. Y cuando digo y hablo de cadenas, son cadenas difíciles de romper, son ataduras difíciles de soltar. Sí, la Biblia dice que Cristo rompe las cadenas. La Biblia nos enseña y nos muestra que Dios Jesucristo tiene el poder de romper toda atadura. Pero cuando tú y yo estamos gobernados por el poder del pecado, sí, porque el pecado tiene poder y tiene el alcance de gobernarnos, y nosotros no vamos a estar en la disposición de soltar esas cadenas, y vamos a tener una vida de engaño y una vida totalmente atrapados por lo que se llama pecado. Vamos a creer tener una vida buena, pero lo triste es que vamos a estar engañados por la palabra pecado. Porque cuando estamos gobernados por el pecado, ni siquiera nos vamos a dar cuenta que tú y yo hemos perdido la sensibilidad. ¿La sensibilidad a qué? ¿A qué? Al amor. ¿A qué? Al respeto por el otro. ¿A qué? A que hay un Dios que constituyó unas leyes, que constituyó unos parámetros, y como no estamos sensibles, no vamos a tener cuidado ni de respetar a Dios ni de respetar al prójimo. Por eso la Biblia dice: cuando el hombre pierde la sensibilidad, su corazón se endurece, y al endurecer hacemos cosas abominables delante de Dios. Por eso quedamos sorprendidos cómo un abuelo es capaz de violar su propia sangre, porque perdió la sensibilidad, porque perdió el amor, porque perdió el respeto, porque su mente está gobernada por la palabra pecado. Y como un mismo padre es capaz de asesinar a su propia niña, una bebé indefensa. Mira el alcance que tiene el pecado. Por eso el pecado es tan peligroso, que inicia a través de un pensamiento.
de un sutil pensamiento que empieza en nosotros y nosotros no le damos punto final a ese pensamiento errado y equívoco que empieza a germinar en nosotros y por último lo ejecutamos. Es tan peligroso el pecado que ese pensamiento empieza a crecer en nosotros y ni siquiera nos damos cuenta que está creciendo en nosotros, que ni siquiera está tomando dominio de nuestra voluntad, que ni siquiera creemos que ha tomado control de nuestras emociones, control de nuestros sentimientos. Y llega al cabo de que estamos atrapados como cuando el pulpo atrapa a la presa, y así nos atrapa la palabra pecado. Y nosotros, como te decía ahorita, tenemos una vida de engaño y una vida equivocada. Te voy a poner un ejemplo. Para nosotros los cristianos sabemos que la palabra mentira es pecado. Y empieza en nosotros ese pequeño pensamiento de mentir. Y a lo último nosotros decimos una mentira tras otra, y esa mentira se convierte en una atadura. Esa mentira se convierte en unas cadenas difíciles de romper. Y oye, hermano y amigo, y al último estamos tan engañados que creemos que no somos mentirosos. Y decimos amar a Dios. Y estamos en el servicio, al servicio con Dios. Pero la verdad, la realidad es que estamos atados, encadenados por una mentira. Y ni siquiera nos damos cuenta que estamos encadenados y esclavos por el pecado. Pero Dios es bueno y por eso nos habla. Por eso nos enseña que es necesario no ceder a la tentación. Porque el pecado es un dicho. El pecado es un acto. El pecado es un pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios. Y como está en contra de la voluntad de Dios, está de nosotros lejos lo que es lo recto y lo que es lo justo. Y te voy a decir algo: el pecado nos hace enemigos de Dios. De pronto lo has escuchado, de pronto lo estamos trayendo a memoria, pero como a veces llevamos una vida engañada, lo escuchamos y no prestamos atención. De que el pecado está a la puerta, que el pecado fácilmente le abrimos las puertas y fácilmente estamos en contra de la voluntad de Dios. Fácilmente hemos caído en el pecado y fácilmente nos hacemos enemigos de Dios, porque en nosotros no está lo recto, en nosotros no está lo justo. Hermano y amigo, de pronto nosotros decimos: yo no soy ese abuelo que viola a su propia sangre. Yo no soy aquella persona que roba y hurta. Yo no soy aquel como Caín que es un asesino. Pero quiero reiterarte algo, hermano. Para Dios no hay pecado grande y no hay pecado pequeño. Lo que está en contra de Él se llama pecado. Donde no está lo recto, donde no está lo justo, se llama pecado. Y tú y yo en esa sutileza, porque la serpiente es sutil y astuta,
y nos puede hacer caer fácilmente, y nosotros fácilmente le abrimos puertas a esos pensamientos de envidia. Envidiamos un ministerio, envidiamos a un siervo, tenemos celos de un siervo, tenemos celos de un líder, fácilmente tenemos celos, excesos de nuestra pareja. Y como estamos viviendo momentos difíciles, porque la Biblia dice que Satanás está jugando la última carta, en esa sutileza y en ese engaño, fácilmente caemos en la no sujeción, fácilmente caemos en la crítica, fácilmente caemos en la murmuración, fácilmente caemos en el enojo, fácilmente caemos en el resentimiento. Pero Dios que nos ama nos está hablando en esta noche. Es por amor a nosotros, es por el amor que nos tiene, que nos está diciendo: no pequemos más. Ella no quiere ver la maldad de nosotros obrando, sabiendo que ya conocemos la palabra, sabiendo que ya conocemos que el pecado nos hace enemigos de Él, sabiendo que el pecado nos lleva a la condenación eterna. El pecado no es un juego, el pecado no es un juguete, el pecado es el enemigo más peligroso que tenemos. Por eso te invito en esta noche a que recapacitemos y a que no participemos de las obras del pecado. Rechacemos rotundamente las obras del pecado. Recuerda que tú y yo somos llamados a ser la luz de esta tierra, a que tú y yo verdaderamente, que tenemos el Espíritu Santo, nos comportemos verdaderamente como Jesús se comportó en esta tierra, porque Jesús miró al pecado como algo dañino, como algo destructivo, como algo que destruye, como algo que es abominable delante de los ojos de Dios. Y cuando tú y yo vemos algo verdaderamente con el sentido de la palabra de lo que es, no nos acercamos, no lo tomamos, no le abrimos las puertas. Por eso es la invitación. Busquemos a Dios. Y a Dios se busca no solamente en oración. Dios se busca no haciendo las obras de maldad, no participando en el pecado. Por eso es la invitación en esta noche. Es hora de tomar decisiones. Es hora de verdaderamente de vivir, como dice la Biblia, como las nuevas criaturas que somos. Esta palabra no es para amedrentarte. Esta palabra es para alentarte. Esta palabra es para que tomemos aliento, pero para que seamos también sabios de que con el pecado no se juega. No, que Dios no quiere ver nuestra vida destruida, porque el pecado la destruye. Pero nuestro Dios vino a deshacer las obras del pecado. Busquemos a Dios en santidad. Así que te quiero invitar a que cierres tus ojos. Y ahí donde tú estés, pidámosle a Dios que el espíritu de poder que nos dio se aumente en nosotros, que nos dé la capacidad y la habilidad de tomar sabias decisiones, de que seamos valientes y esforzados, de que seamos verdaderamente esos hombres y mujeres de Dios, de no jugar al pecado,
y de aún de no caer en el engaño de la palabra pecado. Por eso, Padre, ayúdanos. Ayúdanos en la debilidad de la tentación del pecado, porque tú eres nuestro Dios, el Dios que tiene el poder de romper las ataduras del pecado, las cadenas del pecado. Pero tu palabra nos dice que somos nosotros los que tomamos la decisión. Pero ayúdanos a tomar la mejor decisión, a buscarte a ti en santidad, en obediencia, y agradarte, Señor. Que tus ojos, cuando nos vean, se agraden de ver un hijo, una hija obediente, andando en santidad en medio de esta tierra llena de maldad. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos convence de pecado, de juicio y de justicia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amigo y amiga, familia de la fe, recuerda, el pecado solo trae destrucción, pero Cristo trae vida y vida eterna. Hasta una nueva oportunidad, y que el poder y la gracia de Dios continúen contigo. Bendiciones. Hasta una nueva oportunidad.